Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con esta serie de videos de resoluciones de integrales. Es necesario que entendamos los tipos de funciones que existen. Las funciones algebraicas. Algunos ejemplos de ellas son, por ejemplo, x cuadrada más 1, raíz de x, 1 entre x, cosas más complicadas como una combinación de potencias positivas de x formando una fracción. Estas son las que se denominan algebraicas. El otro tipo son las trascendentales, como pueden ser las exponenciales. Cuando escuchamos exponencial, función exponencial, nos referimos a, por ejemplo, e a la x, 2 a la x, 3 a la menos x, e a la 5x, etc. Como funciones logarítmicas pueden ser logaritmo natural de x, que lo hemos venido trabajando mucho, o logaritmo de x, o que adentro le pongas un argumento diferente. Las funciones trigonométricas también se consideran trascendentales. De estas quizás sepas un poquito más, como pueden ser seno, coseno, tangente, y sus argumentos podrían variar. Cotangente podría ser algo como este. Finalmente, las inversas trigonométricas, que vamos aquí a representar como arc sen de x, por ejemplo. Se puede leer arco coseno de x, aunque solo se escriba arc. Arco tangente, arco cotangente y así, etc. El tema de este video es integración por partes, el cual significa usar la fórmula u de b igual a u por b menos b de u. Para este tema nos vamos a ayudar de una palabra rara que es leate. La L significa logaritmo, la I inversa trigonométrica, A de algebraico, T de trigonométrica y E de exponencial. Las integrales que se resuelven con integración por partes pueden muchas veces funcionar con la palabra leate, aunque algunas veces leate puede fallar. Comenzamos resolviendo los ejemplos clásicos de este tema. Nuestro primer ejemplo va a ser resolver la integral de x e a la x de x. Entonces, si observamos, tenemos dos partes en el integrando. La parte de la izquierda es una función tipo algebraica y la parte que está a la derecha es un tipo de función exponencial. Entonces, según en nuestra palabra leate, la letra que se encuentre primero, según el orden de esta palabra, será tomada como U. Así que la U la vamos a considerar como X y dB va a ser tomado como la parte exponencial con todo y el dx. Entonces observamos la fórmula de integración por partes y requerimos calcular du y por acá necesitamos obtener v. Observa la fórmula, involucra cuatro cosas: u, dv, v y du. Entonces, si u vale x, du va a valer dx. B, en cambio, va a tener que ser la integral de dv, es decir, la integral de a la x de x. Entonces, por lo tanto, b va a ser e a la x. Así que nuestra integral x por e a la x de x, que viene siendo tener u por db, va a ser igual a escribir u, v menos v
du. ¿Qué hemos conseguido con esto? Hemos conseguido que esta integral que no se podía resolver quede ahora como igual a un término que ya no requiere ser integrado menos una integral trivial. Observa cómo es la misma. Entonces, muy sencillo, volvemos a escribir esta parte que ya no requiere integrarse y le restamos el valor de esta otra integral y hasta aquí consideramos escribir más una constante. Vamos a resolver un segundo ejemplo que es la integral de x seno de x. ¿Cuál es la gracia de la integración por partes? Es que tú como estudiante previamente te debas de convencer que esta integral no se puede resolver con ningún truco algebraico ni con ninguna fórmula de integración inmediata. Cuando hemos agotado todos los posibles intentos para resolverla y darnos cuenta que no lo podemos hacer, es que podemos intentar este método de integración por partes. Entonces, nuevamente, vemos que contamos con una parte algebraica y con una parte trigonométrica. Entonces, como en la palabra aliate, algebraica de A y T de trigonométrica, la A se encuentra antes que la T, eso nos dice que la U la podemos tomar como X y que el dB va a ser tomado como seno, con todo y el de X. Entonces, necesitamos tener du y también v. Cuando u vale x, el du es igual a dx. En cambio, v siempre va a ser la integral de dv, que en este caso es la integral de seno de x. ¿Cuánto vale la integral de seno de x? Vale menos coseno de x, nada más. Muy bien, como ves en la fórmula de ahí arriba de lo que es la integración por partes, podríamos entonces decir que x por el seno de x es igual a u por v menos la integral de v de u. Entonces esto nos va a dar igual a ¿quién? Nos va a quedar menos x coseno de x más la integral de coseno. Y entonces esto es igual a menos x por coseno de x más la integral de coseno, que viene siendo seno, más la constante. Y este sería el valor de la integral. Ejemplo 3. Resolvemos la integral del logaritmo natural de x de x. Esta, por ejemplo, pareciera que aquí nada más se encuentra una función, pero observa cómo podemos pensarlo como logaritmo de x por 1 de x. Y entonces tendríamos dos partes. Una parte logarítmica y el 1 es algebraica. Entonces, según nuestra palabra liate, logaritmo está antes que la parte algebraica. Y entonces nos sugiere que la u la tomemos como logaritmo y al db lo tomemos como el restante. Es decir, 1 por dx, que es igual al mismo de x, y podamos calcular du. Para obtener du, recuerda que derivamos logaritmo natural de x, que sería 1 entre x de x, y que v nuevamente va a ser la integral de db, es decir, la integral de dx, que es x. Entonces, la integral del logaritmo natural de x nos va a quedar como u por b menos b de u. Entonces, esto es igual, para que no nos confundamos con esto, quién es el argumento del logaritmo, pasamos esta x al principio
y restamos. Entonces nos queda la integral de x entre x de x, lo cual es igual a x por el logaritmo de x menos de x. Y entonces esto es igual a x por logaritmo de x menos x más una constante. Cuarto ejemplo, queremos resolver la integral de x cuadrada por e a la x de x. Y entonces aquí, como ya habíamos realizado en un inicio una muy parecida, ya tenemos más práctica. Y sabemos que u lo vamos a tomar como la parte algebraica y como db tomamos a la parte exponencial. Entonces du nos va a quedar como 2x de x y v, que es la integral de db, que sería la integral de e a la x de x, nos quedaría como e a la x. Entonces, la integral de x al cuadrado por e a la x de x va a ser u por b menos b de u. Y esto es igual a x al cuadrado por e a la x menos, sacamos el 2 y nos quedaría esta integral. Esta integral fue nuestro primer ejemplo. Entonces ya sabemos cuánto vale. Sustituimos simplemente aquí su resultado y nos va a quedar como menos 2 por x e a la x menos e a la x. Afuera colocamos la constante.